Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Me veo un poquito mal, estoy un poquito con salud, pero no, no hay mucho que pueda hacer para ello, ¿ya? Eh, Queridos amigos, este día jueves nos toca seguir hablando de técnicas de conducción. Recuerden que el día de hoy estamos yendo totalmente en vivo y en directo, por lo tanto me pueden hacer las personas que estén conectadas o que se conecten durante la clase me pueden ir haciendo consultas sin ningún problema y yo se las voy respondiendo al tiro, ¿ya? Las personas que estén viendo la grabación lo pueden hacer, ¿cierto? A través del WhatsApp, ¿ya? Ahí les van a ir solucionando, ¿cierto? Todas las dudas o pueden guardar sus preguntas para cuando nos conectemos nuevamente en una nueva clase. Entonces, tema 3, técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar, frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Es muy importante, queridos amigos, ¿ya? Estuvimos ayer hablando de la comodidad, de la posición del cuerpo, también de la estabilidad de la motocicleta, ¿ya? Estuvimos hablando de la mirada, estuvimos hablando un poquito de técnicas de frenado y rematamos, ¿cierto?, hablando del freno de motor, ¿ya? Muy importante todos los temas que vimos el día de ayer, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar hablando acerca del adelantamiento, que es un tema muy, muy importante porque es una de las maniobras más peligrosas que podemos realizar en nuestra moto. Ya es muy peligroso el adelantamiento, ya sea en una moto o en un auto. Ya es muy peligroso la maniobra de adelantamiento, ya sea en una moto o en un auto. Entonces, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otros u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, fíjense que en el adelantamiento existen varias etapas, ¿ya? Para empezar, tenemos que entender que el adelantamiento se divide, ¿cierto?, en antes, durante y después de adelantar. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de antes de adelantar, tenemos 4 pasos y los primeros 2 son de verificación, ¿cierto? Si es que la parte por donde yo quiero pasar está disponible, ¿ya? Tenemos que averiguar si es que la parte por donde yo quiero pasar está disponible. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si el espacio no está, obviamente voy a terminar chocando con otro vehículo y es probable e incluso muy probable que el espacio no esté, ¿ya? ¿Por qué? Les voy a explicar al tiro por qué es esto así y uno piensa que es al contrario. Cuando alguien quiere adelantar justamente porque hay un vehículo de todos los que llevan más adelante que va a una velocidad mucho menor a la normal, ¿ya? Para empezar. En el caso, ¿cierto?, de que nosotros queramos adelantar, tenemos que entender que probablemente tanto el que va adelante de nosotros como el que va atrás de nosotros
también pueda querer adelantar, ¿ya? Si esto es así, entonces es muy necesario, ¿cierto?, no realizar la maniobra si es que otro vehículo ya inició la propia maniobra, ¿ya? Entonces es muy importante entender esto. Es decir, que si yo quiero adelantar, tengo que verificar tanto adelante mío como atrás mío que no hayan vehículos que estén tratando de adelantarme a mí. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? Si fuera necesario, baje alguna marcha. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Para empezar, señalizar, necesito señalizar para no comprometer, ¿cierto?, la seguridad de los demás, para que los demás puedan ver que yo voy pasando por ahí, ¿ya? Después, dice que si fuera necesario baje alguna marcha. Normalmente las motos de baja cilindrada, sobre todo, ¿ya? Puede hacer que las de mediana cilindrada también, van a necesitar bajar un cambio. ¿Para qué? Para que nuestro motor se revolucione más y podamos obtener la mejor potencia de nuestro motor, ¿ya? Recuerden que las curvas de potencia en los motores de moto, ¿cierto?, logran sus mejores prestaciones a altas revoluciones, ¿ya? Un motor de camión diésel, por ejemplo, logra sus mejores prestaciones como las 1500 vueltas, 2000 vueltas, ¿ya? En cambio, una moto, 6000, 8000, 10000 a veces, ¿ya? Entonces, significa que necesitamos que el motor esté revolucionado para tener mejor potencia. ¿Y por qué queremos tener mejor potencia? Porque entre más podamos acelerar, menos va a durar el adelantamiento. Ojo, que no puedo superar la velocidad máxima legal permitida para realizar el adelantamiento. Si yo estoy adelantando y necesito ir a 140 para adelantar en zona de 120, probablemente el vehículo que yo estoy queriendo adelantar iba a la velocidad máxima, por lo tanto yo no debería querer adelantar. Esa es como la lógica, ¿ya? Por eso que si a mí me toman la velocidad y yo digo, no, lo que pasa es que estaba adelantando y por eso superé el límite de velocidad, sigue siendo una falta. Porque por algo el límite de velocidad es eso, un límite, ¿ya? No puedo pasarme de ahí, ¿ya? Súper importante. Entonces, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? Y si fuera necesario, baje alguna marcha. Aceleración máxima no es lo mismo que velocidad máxima. ¿Puedo ir a velocidad máxima? Bueno, si mi moto no pasa los 120, en zona de 120 sí, pero normalmente muchas motos, ¿cierto?, pueden pasar los 120, ¿ya? Entonces, si mi moto la velocidad máxima es 140, yo no puedo usar la velocidad máxima de mi moto en la carretera, porque la velocidad máxima en carretera es a 120. E inclusive hay lugares que a 80, a 90, a 100, ¿ya?, etcétera. Entonces, ahora nos vamos a la parte que dice durante el adelantamiento, ¿ya? Antes voy a hacer un pequeño resumen, ¿cierto?, de antes del adelantamiento. Entonces, antes del adelantamiento debe verificar que ningún vehículo esté ocupando o vaya a ocupar, ¿cierto?, la pista que yo quiero ocupar cuando adelante o el espacio de calle que yo quiero ocupar cuando adelante. Ni fijarme en el auto de adelante y en el auto de atrás que no vayan a entrar en esta situación. Señalizar la maniobra, ¿ya? Con intermitente, idealmente, porque si lo señalizo con el brazo significa que la moto no está muy buena, ¿ya? Y 4, si fuera necesario, baje alguna
marcha, ¿ya? Si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? Para obtener mejor aceleración y poder llegar más rápido a la velocidad máxima permitida que no debo superar, ¿ya? Y ahora nos vamos, sí, de lleno a la parte de durante el adelantamiento, que es muy, muy importante. Bueno, aquí todas las partes son importantes porque estamos hablando de una de las maniobras, si no es que la más peligrosa que se puede realizar. Dice uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre, ¿ya? Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener certeza de que la pista izquierda esté libre. ¿Qué significa esto? Esto es súper importante, porque parece ser redundante con el paso anterior, pero no es así. Lo que hice en el paso anterior es verificar que el auto que está atrás mío y que el auto que está delante mío no hayan empezado a adelantar al mismo tiempo que yo o un poquito antes que yo, ¿ya? Ahora lo que yo voy a hacer es mirar, ¿cierto? Por encima del hombro. A ver, no se me mide. Ahí. Mirar, ¿cierto? En esa dirección, por encima del hombro, por mi hombro hacia atrás y hacia el lado izquierdo, ¿ya? Que es por donde yo voy a adelantar. Entonces miro así y me aseguro de que no haya ningún vehículo que yo no haya podido ver por los espejos, es decir, que estuviera en mis puntos ciegos, ¿ya? Para estar seguro de que ese espacio está totalmente libre. Es decir, si yo soy este que está acá, miro por encima de este hombro en esta dirección y veo que no hay un vehículo que esté aquí o aquí o aquí, ¿cierto? Como escondido en mis puntos ciegos para estar seguro que la pista está libre. Muy importante también estar atento a lo que estamos escuchando, ¿ya? Porque muchas veces los ruidos también nos alertan, ¿ya? Y en el punto 2 me dice que debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Aquí dice distancia lateral, pero en realidad tengo que dejar distancia en 360 grados, por decirlo así, ¿ya? En otras palabras, no tengo que acercarme a nada, ¿ya? Si yo me acerco a algo, ese algo me puede golpear, ¿ya? Entonces tengo que tratar de no acercarme a nada que me pueda dañar. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy adelantando un vehículo, como en este caso, ¿cierto? Vengo aquí, quiero adelantar a este vehículo, pero aquí hay un campo de fuerza, por decirlo así. Yo le digo así, ¿ya? Cariñosamente le digo así. Si yo voy en la moto y me meto aquí, el auto va a frenar y yo no voy a alcanzar a tocar los frenos y lo voy a chocar de lleno, ¿ya? Si yo voy aquí, me voy por este lado, ¿cierto? Quiero pasar para acá. Lo más probable es que lo hice porque viene un vehículo de frente. ¿Y qué pasa si este vehículo se mueve hacia allá, por ejemplo, porque acá hay un hoyo? Me va a pegar a mí y me va a tirar directo para un choque de frente con otro vehículo que viene en sentido contrario. Obviamente todos sabemos lo que podría pasar en ese caso. Y por el contrario, si yo hago todo esto bien, pero aquí, en vez de meterme acá, me meto aquí, lo que va a pasar es que este vehículo, si a mí me pasa algo, tampoco va a tener tiempo para frenar y me va a impactar, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojito con eso, mucho ojito con eso, ¿ya? Guardar las distancias, respetar este super campo de fuerza, ¿ya? Respetar este super campo de fuerza que está acá, ¿ya? Que obviamente ustedes saben que es imaginario. Chiquillo, una de las cosas más importantes para no tener accidentes es que sean, ¿cierto?, precavidos en las distancias. Las distancias son muy, pero
extremadamente importante para tratar de evitar accidentes. Ya, entonces vimos dos etapas ya, que era antes del adelantamiento, ¿cierto? Y durante el adelantamiento. Luego ya vamos a estar terminando la maniobra. En esta parte, ¿cierto? Se va a llamar después del adelantamiento. Uno dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Entonces, ¿qué me dice acá? Yo salí, ¿cierto? Lo hice todo bien, respeté la distancia, voy adelantando, lo adelanté, me puse antes que él. Para yo volver a la pista nuevamente, debo observar al vehículo que adelanté en mi espejo retrovisor. Si yo lo observo en el espejo retrovisor y el auto se empieza a hacer chiquito, significa que vamos bien porque el auto sigue alejándose y sigo sacándole ventaja, por decirlo así. ¿Ya? Sigo distanciándome del vehículo. En ese momento yo voy a poder entrar. Pero si por el contrario pasa todo lo mismo, sin embargo, cuando yo miro el auto por el auto se mantiene en el mismo porte o empieza a agrandarse, que es peor aún, agrandarse así, eso va a decir, ¿no es cierto?, que el auto empezó a acelerar y que incluso podría llegarnos a bloquear el adelantamiento. Y ahí tengo que poner mucha atención. Si eso pasara, lo mejor normalmente es abandonar la maniobra y meterse nuevamente detrás, ¿cierto?, del vehículo. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí con esas dos, ¿cierto?, condiciones. ¿Ya? Luego, me habla de las excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su propia razón. Consejo se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. No, voy a explicar primero la parte celeste. ¿Ya? La parte celeste, recuerden siempre, siempre se lo digo casi todas las clases, las partes celestes son informaciones muy importantes a las que les deben prestar incluso un poquito más de atención que al resto. Normalmente porque estas partes me indican, ¿cierto?, información que podría aparecer seguido en los exámenes municipales. ¿Ya? Entonces, visibilidades. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Después dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez efectuado el adelantamiento,
siga acelerando sin, escuchen bien, sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Esto es muy importante, queridos amigos. Esto es muy importante, queridos amigos, ¿ya? Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Ya, entonces aquí tenemos tres cosas importantes. La visibilidad. Siempre yo ver y que a mí me vean. Con esas dos cosas tenemos mucho ganado, mucho asegurado. Aceleración. La aceleración es importante. Las motos más grandes, a lo mejor basta solo con girar el acelerador, ¿cierto? Y la moto va a responder con lo necesario. Las motos más chicas, muchas veces es necesario bajar un par de marchas para tener más potencia en el motor. O una marcha a lo mejor solamente. Y la señalización y ejecución. Momento adecuado más, cierto, perdón, momento oportuno más lugar adecuado. Eso es una regla brutal, cierto, para mantener nuestra seguridad. Si el lugar es adecuado y el momento oportuno, el adelantamiento no debería tener ningún problema. Que el lugar sea el adecuado significa que en esa parte se pueda adelantar. Por ejemplo, que no esté señalizada con doble línea blanca o con línea blanca continua. ¿Ya? Con una o con dos líneas blancas continuas no se puede adelantar. ¿Por qué? Porque no puedo pasar por las líneas continuas. Si las líneas del camino son discontinuas, es decir, hay línea, no hay línea, hay línea, no hay línea, ahí sí puedo adelantar. Es muy importante. Muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, atención, dice. Después habla del viento que ya también se lo expliqué. Recuerden, cuadros azules, muy importante. ¿Ya? Un adelantamiento en zonas de viento puede, ¿cierto?, resultar peligroso. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Siempre y cuando sea lugar adecuado y momento oportuno, se puede hacer. Pero no es, pero no es, ¿cierto? Igual que si lo hiciera en condiciones óptimas. Debo tratar de estar más atento aún en esa situación. Excepciones, dice, a la regla del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Por la derecha, es decir, por el lado contrario a por donde normalmente se adelanta. ¿Ya? Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, porque ahí va a quedar un espacio por el lado izquierdo, ¿cierto? Y cuando circule por una vía urbana con tres o más sentidos de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo estas variantes, puedo pasar por el otro lado. ¿Y por qué me habla de vía urbana con tres o más pistas? ¿Ya? Porque cuando yo no necesito, cuando yo me pongo adelante de otro vehículo sin invadir una pista que viene en sentido contrario, no se considera adelantamiento. ¿Ya? Después me dice que es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Y aquí viene una información increíblemente importante, queridos amigos. Este párrafo que está acá, ya debajo de la parte azul, es súper importante y muy poca gente lo maneja, ¿ya? Así que dice, sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa, que es más o menos lo mismo que yo estaba explicando recién, ¿cierto? En realidad es lo mismo.
a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario, legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo voy en moto y hay un taco, ¿puedo pasar entre medio de los autos? Sí. ¿Puedo ocupar la berma para hacerlo? No, ¿ya? Pero sí puedo pasar entre medio de los autos cuando hay un taco. Siempre y cuando los vehículos se encuentren detenidos. Cuando los vehículos se encuentren detenidos. Y además de eso, debo hacerlo a una velocidad moderada. ¿Por qué? Porque entre medio, igual un auto puede abrir una puerta, por ejemplo, una persona puede salir de repente de entre medio de los vehículos, ¿cierto? Como un vendedor ambulante, por ejemplo, y podríamos, si es que vamos muy rápido, tener un accidente gravísimo por esta razón. Por lo tanto, ¿se puede andar entre medio de los autos en un taco? Sí, pero solo cuando los vehículos están 100% detenidos y solo a baja velocidad, velocidad muy moderada, cosa de que cualquier cosa nosotros alcancemos a reaccionar. ¿Ya? Aquí me está mostrando lo que es un sobrepaso. Ustedes se fijan ahí, hay tres pistas en el mismo sentido, por lo tanto cuando yo hago eso, no molesto a nadie y eso se considera un sobrepaso, porque no tengo que ponerme en una pista que viene en sentido contrario. ¿Ya? Nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, supongo que usted circula, ¿cierto? Esto es importantísimo, queridos amigos, así que por favor pónganme atención y ojalá tomen conciencia acerca de lo que yo les voy a hablar ahora. Yo le voy a hacer una pregunta después, ¿ya? Así que para que cuando yo le haga la pregunta, ustedes piensen cuál sería la respuesta. Dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, el vehículo que va adelante. Uno, de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. Tres, en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho y es siniestro. Ah, es un hecho que se va a producir un accidente, ¿ya? Ahora, mi pregunta es, y voy a quedarme un minuto callado para que ustedes que estén viendo la grabación piensen, ¿cierto? Y digan, ah, este es el error, ¿ya? Voy a preguntarle, aquí hay un error que origina todo el problema. Piensen cuál es el error. Yo me voy a quedar callado un minuto para que ustedes piensen y a ver si concordamos con lo que es, ¿ya? Un minuto a partir de ahora.
Ya, a ver, espero que su respuesta haya sido esta. El error de este piloto, si es que lo podemos llamar así, es que él vio que venía un vehículo de frente y aún así decidió hacer su adelantamiento. Nunca, jamás puedo tomar esa decisión. Si yo voy y tomo o sea, si yo voy y miro, ¿cierto? Quiero adelantar y miro y viene un vehículo de frente, sea grande, sea chico, sea rápido, sea lento, si viene un vehículo de frente, jamás debo tomar la decisión de adelantar. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad física ni mental para poder deducir distancias o deducir velocidades solo con mirar. ¿Ya? Es importante que podamos, ¿cierto? Es importante que podamos saber, es importante que podamos saber, ¿cierto? Eh, que si viene un vehículo de frente, debemos abortar la misión de inmediato. Solamente vamos a adelantar cuando el momento sea el oportuno. Y un momento oportuno significa que no venga ningún vehículo de frente, ¿ya? Ni lejos, ni cerca, ni grande, ni chico, ni rápido, ni lento. Nosotros podemos estimar un poquito la distancia, estimar un poquito la velocidad, pero no podemos estar seguros. Por lo tanto, imagínense cuántos datos hay acá, cuántos datos tendría que haber pensado el piloto, hacer su ecuación en la cabeza, tener un resultado y decidir si hacerlo o no hacerlo. ¿Ya? Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos. Analizar seis datos para recién analizar seis datos, para recién saber si puedo adelantar o no. Como no tenemos esa capacidad, lo que nosotros debemos decir, miramos, ¿cierto? Viene un vehículo, no, me espero a que no venga nada. Listo, cuando el lugar sea el adecuado y el momento sea el oportuno. Pero que entiendan eso y se lo graben para siempre, ¿ya? De esa forma se van a mantener más tiempo vivos y sanos manejando sus motos. La idea es que dejen de manejar motos si es que les aburre, ¿cierto? Si es que quieren andar en un auto a lo mejor, pero no porque tuvieron un accidente y no porque se murieron, ¿ya? Entonces, separación entre vehículos. Cuando circule por la vía, cuando circulen por la vía, dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Ingresando sin peligro en dicho espacio. Muy importante, ¿ya? Después, conducción en curvas, ¿ya? No, voy a analizar un poquito este primero, ¿ya? En el fondo lo que aquí no me quiere decir es que la distancia que yo tengo que tener con el vehículo que va adelante no está dada en metros ni en segundos, ¿ya? Pero hay varias formas de explicarlo. A veces, de hecho, personas que tienen mucho que ver con el tránsito me han dado esta explicación, o lo he escuchado dar esta explicación, y los neumáticos al vehículo que va adelante, entonces está a una buena distancia, ¿ya? Pero yo les digo que entre más distancia mejor, y por lo menos yo trato de dejar una distancia de más o menos tres autos, ¿ya? Tres autos normales, por lo menos para mí, esa es la distancia que yo debo dejar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa distancia podría ingresar un vehículo sin problema, ¿cierto? Y situarse entre medio de los dos y de esa forma ajustar de nuevo las distancias, ¿ya? Insisto, la distancia, chiquillo, la separación entre vehículos es muy, muy importante. Y entre más rápido vayamos, más distancia obviamente debemos dejar, ¿ya? Estoy cansado, queda poquita clase. Vamos a ver qué tema vamos a tocar ahora.
¿Qué tema vamos a tocar ahora? Consejos para el pasajero. No, muy fome este tema. Vamos a ver otro día. Ya, este vamos a ver, no lo hemos visto hace varias clases. Dice, comunicación entre conductor y pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse, se refiere al conductor, ¿ya? Poniendo menor atención en la conducción. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo, un golpecito que indique cuidado o que reduzca la velocidad para poder hablar, ¿ya? Importante. Códigos, ¿ya? Entre el conductor y su mochila, ¿ya? Mochila se le dice, ¿cierto?, al que acompaña al motociclista en la parte de atrás, que normalmente es la polola de uno, ¿cierto? El pololo, qué sé yo, ¿ya? Hay muchas, eh, las mujeres, ¿cierto?, tienen mucha presencia ya en el mundo del motociclista, ¿ya? Así que por eso digo polola o pololo, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, que este código pueda ayudar a que haya comunicación fluida entre el conductor y el acompañante y que permita, ¿cierto?, que el estar comunicándose no se transforme en un factor de riesgo más, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, tampoco es para que vayan conversando todo el rato contándose la comedia entera, ¿cierto? No, porque no va a dar. Pero sí es importante, queridos amigos, que se pueda, como les dijera, o sea, perdón, estaba pensando en otra idea, disculpe. Es importante que, por ejemplo, si yo quiero conversar todo el rato con mi copiloto, lo puedo hacer, pero hay para eso sistemas especiales, como por ejemplo intercomunicadores, ¿ya? Los intercomunicadores permiten que el pasajero y el acompañante puedan hablar dentro de sus cascos y escucharse, ¿ya? Algunos son con cable, los más baratitos, por decirlo así, tienen un cable, todavía los venden, lo he visto por ahí. Algunos son inalámbricos, que es la mayoría. Algunos son un precio contenido, digámoslo así, ¿ya? Porque tampoco son baratos. Y otros son caros, derechamente caros, ¿ya? Los que son caros funcionan espectacular. Los que son un poco más baratos, muchos de ellos funcionan bien, se defienden bien. De hecho, yo tengo no es un intercomunicador, pero es un aparato de Bluetooth para recibir llamadas adentro del casco. Y la primera vez que lo instalé en el casco no supe instalarlo y se escuchaba muy bajo porque los audífonos yo los había puesto por acá y nada que ver. Tenía que ponerlo justo, justo donde queda el oído y yo no me daba cuenta que yo lo estaba poniendo donde no andaba nadie. Entonces lo ajusté y de repente quedaron perfectos, ¿ya? Porque lo que encontraba yo es que se escuchaba muy bajo y claro, si estaba muy lejos digamos, el parlante, ¿ya? Hasta que lo ajusté súper bien y fue un equipo que me costó muy barato en AliExpress, creo que como 12.000 pesos, una cosa así, y funciona bastante bien, ¿ya? Y me permite andar más tranquilo, me permite escuchar el Waze si voy a una parte que no conozco, ¿cierto? Me permite recibir llamadas. Ya yo normalmente ando solo en la moto, así que no necesito intercomunicador, pero eso me sirve si es que me llaman de emergencia, etcétera, se contesta solo, se puede cortar desde acá mismo, es muy, 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 muy versátil. Ya ahí hay que ver la normativa, eh, qué cosas están permitidas y qué cosas no. Ya eso se lo dejo a ustedes también. Ya. Ya, entonces, ojo ahí con los intercomunicadores. Y por último, vamos a hablar, ¿cierto?, del cambio de comportamiento dinámico en una moto. Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de peso. ¿Qué significa esto? Que la moto va a modificar su movimiento. Si la moto no anda bien, ¿cierto? Si la moto no anda, como les dijera yo, si la moto no anda eh,
No, me expresé mal, ¿ya? No es que si no ande bien. Si la moto no es muy potente, ¿ya? A eso me refiero. Si la moto no es muy potente, se va a notar más cuando llevo carga o llevo un acompañante, ¿ya? Y obviamente entre más pesa la carga o la persona, más va a modificar. A la moto le va a costar más acelerar, le va a costar más frenar, y si yo la saco brusco, es muy probable que la moto levante la rueda delantera también, ¿ya? Cuando yo estaba recién aprendiendo a manejar, eh, estaba en un semáforo y llegó otro motociclista al lado y andaba con mi polola en ese tiempo. Y empecé a acelerar la moto, acelerar, o sea, él empezó a acelerar primero, yo no quise ser menos, también traté de acelerar un poco la moto, y cuando saqué la moto, resulta que la moto se levantó, ¿cierto? Y anduve varios metros en una sola rueda, ¿ya? El tipo que estaba ahí acelerando al lado mío, me imagino que debe haber quedado impresionado, y yo también, que jamás lo había hecho y no lo hice queriendo hacerlo, sino que en verdad pensé que me iba a matar en ese momento, pero gracias a Dios la moto dejó de acelerar, cayó y se vio como si supiera hacerlo, ¿ya? Fue chistoso ese momento, pero peligroso, ¿ya? Porque podría haber caído encima de un auto, podría haber perdido el control, podría haber botado a mi polola, etcétera, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? El comportamiento dinámico de la moto cambia mucho con un pasajero, ¿ya? La conducción con acompañante, dice, provoca una diferencia de reparto de peso que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducción y adecuarse a las nuevas circunstancias. Normalmente esto es ser más suave, ¿ya? No tan brusco, no exigir la moto tanto porque podemos llegar a su límite, ¿ya? Entre más pequeña la moto, más cerca va a estar el límite. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo, o sea que no todo es malo, y demorará mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón, lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. Igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazar cuando, antes que cuando circula en solitario, ¿ya? Es decir, que las curvas no las puede tomar igual que cuando va solo, porque va a tener más peso, más inercia, más fuerza centrífuga, etc. ¿Ya? Después me dice, ¿cierto?, que el pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente. Y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto, debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero, si tiene esta opción, obviamente la moto, y aumentar la presión de aire en la rueda, según las indicaciones del fabricante, para prevenir el comportamiento extraño en curva. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la moto. Usted debe saber que, importante cuadro celeste, por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. Entonces, si yo me voy a preparar para un viaje, voy a llevar a mi señora, voy a llevar equipaje, regulo las luces, regulo la suspensión y regulo la presión del neumático, siempre por las indicaciones del fabricante. Puede que el fabricante diga, no, no hay que hacerle nada a esta moto es así solo. O puede que diga, si usted va a andar con tantos pasajeros, ponga en tal posición el amortiguador y tanto aire en la rueda. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta sesión. Espero que les vaya muy bien a todos los que tienen prueba. Tengo entendido que hay alguien por ahí que presenta prueba mañana. Así que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicatest.cl, el mejor lugar en donde vas a poder prepararte para tus exámenes municipales de distintas clases. Cuídate, que te vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos prontamente. Chao, chao.